La plataforma unitaria por fin habla de sustitución de inhabilitados por petición de Enrique Capriles Radonsky, un inhabilitado. Por otro lado, tenemos información interesantísima sobre la unión de Enrique Capriles Radonsky y Manuel Rosales. Se ha hablado en reiteradas oportunidades. Esto y más en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles hoy, martes. Un martes bien intenso, cargado de contenido, de buenas entrevistas. Tenemos con nosotros a un analista político, tenemos a un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado Miranda. Vamos a hablar sobre temas interesantes con ellos. Ojalá las entrevistas se den como quiero que se den para que ustedes tengan toda la información que quieren, porque a fin de cuentas es el objetivo que tenemos. Educar, entretener, que quizá no sea el objetivo de este programa, porque yo no creo que la gente se entretenga con tanto contenido político y tan denso. Yo creo que más se educa y se informa, que son los tres objetivos de la comunicación, pero de esa comunicación informativa que tanto Venezuela merece, que solo se construye con ustedes en sus hogares, participando a través de las redes sociales y con nosotros acá en este espacio. La trascendencia de este espacio solo depende de la audiencia. Recuerden, tienen a disposición las redes sociales, la etiqueta Francas Noches, Alin Naim en Twitter, Instagram y TikTok. Por supuesto, @Francas Noches, Piso, Canal y Noticias Canal I para poder seguir informándose. Comenzamos con el recorrido informativo. Plataforma Unitaria podía tomar en cuenta la propuesta de Enrique Capriles Radonsky de crear un mecanismo para sustituir a candidatos inhabilitados. Ante la inhabilitación política de algunos candidatos de oposición, la venezolana, es probable que la plataforma unitaria apruebe discutir la sustitución de los candidatos que se miden en la primaria este 22 de octubre a raíz de la propuesta que realizó el dirigente político de la Tolda Amarilla. Se buscaría establecer normas de reemplazo de candidatos ante los comicios previos a la elección presidencial. Se es un poco injusto diciendo que esto es una propuesta de Enrique Capriles Radonsky cuando Enrique Capriles Radonsky, que no fue a ese encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello, que yo no lo llamo debate porque para mí no fue un debate, pero no fue a ese encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello, en ese encuentro de Elsa Solórzano, César Pérez Viva y, si no me equivoco, Carlos Prosperi hablaron de un tema interesante: sustitución por inhabilitación. La propuesta no nace de Enrique Capriles Radonsky. Hay varios candidatos que están hablando de lo mismo. Lo que quizá llama la atención del asunto es que Enrique Capriles Radonsky es un candidato inhabilitado. Y no hemos escuchado a otro inhabilitado hablando de sustitución por inhabilitación. Más bien dicen sería entreguismo, no podemos permitir que el PSUV elija quién se va a medir en su contra, porque eso no se llama democracia. Eso es parte de lo que estamos viendo constantemente en las alocuciones de otros candidatos inhabilitados. Una vez más, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, dejó entrever que apoya la candidatura del opositor Enrique Capriles a la primaria de oposición a realizarse el 22 de octubre. A través de su cuenta en la red social X, antiguamente Twitter, el líder de Un Nuevo Tiempo escribió: llegó la hora de la gran unidad por Venezuela para lograr el reencuentro de todos los venezolanos. Detalló que se aproximan los 50 días más emocionantes de la primaria y las puertas están abiertas de par en par. Que suene la música de la unidad, que vibren los corazones en la ruta que nos llevará al 2024. También expresó que en el escrito que esta lucha es con pasión y amor para ganar y traer de vuelta a nuestros seres queridos, que vengan los estudiantes y los trabajadores. Se acerca el final de la pesadilla para los profesionales. Es la hora de las amas de casa y los pensionados. A votar y a darle gracias a Dios porque sí hay luz. Estas fueron palabras de Manuel Rosales después de montar un video donde parece haber un apoyo evidente con Enrique Capriles Radonsky. Ahí hay una alianza, ya yo no creo que parece una alianza, es una alianza entre Enrique Capriles y Manuel Rosales. Un candidato inhabilitado. Manuel Rosales históricamente no ha dado puntada sin dedal. Apoyar a un candidato que está inhabilitado podía ser parte de dos cosas. Primero, una negociación para que habiliten a ese candidato, que se perfila como segundo lugar en las encuestas.
y bueno, él gana ciertas cosas porque llegan allí las alianzas y los acuerdos, o en segunda instancia, la primaria está en peligro y tiene que ir un candidato por consenso y necesita fuerza dentro de la mesa, y esa fuerza se la puede dar Enrique Capriles a Manuel Rosales, que pudiera perfilarse como el candidato. Pero un candidato hecho a la medida del chavismo, eso evalúenlo ustedes en sus hogares. Tras la alianza del encargado del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, con el precandidato a la elección primaria Enrique Capriles Radonsky, el también aspirante independiente Luis Ratti indicó que esta supuesta unión va a terminar, confirmando que no se realizarán los comicios del 22 de octubre organizados por este sector de la oposición. Yo creo que al final esta supuesta alianza que hay entre Capriles y Rosales va a terminar demostrando que las primarias no van. Ellos son los primeros que puedan terminar dando un paso fuera de las primarias. Yo creo que el mismo Carlos Prosperi debe estar claro que las primarias no es la vía que le queda. La vía que le queda a Venezuela es una democracia participativa y plural. Es necesario que llevemos la propuesta a la calle. Asimismo, Ratti señaló que el sector oposición lleva 21 años sumándole mentiras a los venezolanos, y por su parte él seguirá construyendo camino contra este sector y el oficialismo, fueron sus palabras. Pasamos al Partido Verde. Copey apuesta por la creación de una coalición democrática nacional por Venezuela, la cual estaría integrada, además de los partidos políticos, por los representantes de los gremios, sindicatos e instituciones. Juan Carlos Alvarado, precandidato presidencial por la Tolda Verde, señaló que en los próximos días se realizará el anuncio formal de la conformación de esta unificación, al tiempo que indicó que la intención es reencontrar a los distintos sectores y gremios que también tienen una propuesta de políticas públicas para el país. Esto, según Juan Carlos Alvarado y esta ala del Partido Social Cristiano Copey. Por otro lado, Copey se mide en la primaria y no se ha hablado mucho de Roberto Enríquez en los últimos días. No se ha pronunciado, por ejemplo, sobre esta unión entre Capriles y Rosales y qué dice sobre la consideración de la sustitución por inhabilitación. Ya lo veremos. El cambio no es un quítate tú para ponerme yo. Esta fue la declaración del exalcalde de Caracas, Claudio Fermín, para referirse al panorama político del país. El presidente del partido Soluciones para Venezuela rescató que cada partido opositor tiene ideologías distintas. Si no todos fuesen uno solo, sería extremismo. Lo que realmente importa es la población venezolana, manifestó. Este político también realizó un llamado al diálogo y al establecer acuerdos de presupuesto en temas de salud, educación y servicios públicos. Por otro lado, pasamos a temas parlamentarios. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, hizo una propuesta al Consejo Nacional Electoral sobre actualizar el registro de votación. Eso lo hizo acá en Francas Noches el día de ayer y por supuesto lo hizo público el día de hoy. Correa pidió un registro completamente nuevo con la finalidad de inscribir a las personas que no han podido hacerlo, así como darle la oportunidad a quienes están por cumplir la mayoría de edad, además de salir al paso a la información que existe en la calle de que votan los muertos. Esto estamos citando, por supuesto, las declaraciones de diputados, o son cambiados de centros electorales. Aseguró que esta acción permitiría otorgarle seguridad jurídica de cara a los próximos comicios de 2024. Votan los muertos, ha dicho José Gregorio Correa, lo dijo acá también en Francas Noches. ¿Usted cree que votan los muertos en Venezuela o ponen a votar a los muertos? Yo creo que un muerto vote es complicado, a salir del cementerio a votar. Habrá quien los ponga a votar a su conveniencia. ¿Y quién será? ¿A quién le conviene que los muertos voten? Dígame usted en su casa. Durante el programa En Contexto, transmitido por nuestra planta televisiva, el rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Tulio Ramírez, indicó que puede existir
diversos comentarios sobre el posible adelanto de las elecciones presidenciales. Sin embargo, este organismo es el único que tiene la decisión legal de que se realicen estos comicios antes del tiempo indicado. Opiniones pueden haber muchas. Mega elección, elecciones separadas, elecciones distanciadas. Opiniones pueden haber en octubre, muchas. Ha dicho Diosdado también. Total. Pero el CNE es el que tiene la competencia y la atribución legal para decidir en ese sentido, y esperemos que su decisión sea lo más adecuada y conveniente para las circunstancias que estamos viviendo. Ramírez también señaló que las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral están apegadas a establecer la ley como fundamental y los reglamentos se deben respetar. Ciertamente, para respetar los reglamentos y hacer valer la autoridad del Consejo Nacional Electoral, tendrían que llamar, por ejemplo, a capítulo a los dirigentes políticos, a los diputados de la Asamblea Nacional, a quienes tienen programas de televisión que están haciendo especulaciones sobre el tema electoral y que además hacen anuncios, pareciera que en voz del Consejo Nacional Electoral. Entonces, para que no se tomen estas atribuciones, que se lo aclaren a quien se lo tengan que aclarar. Eso es importantísimo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró el periodo de receso parlamentario luego de la sesión permanente que se mantenía desde el pasado 15 de agosto, motivado a la designación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Rodríguez declaró la pausa correspondiente como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consta del primer periodo de sesiones que inicia el 15 de enero y culmina el 15 de agosto, para luego retomar la segunda parte el 15 de septiembre hasta el próximo 15 de diciembre. Cabe destacar que antes de levantar sesión, los legisladores designaron a Juan Carlos Fernández y Freddy Molina como embajadores de Venezuela ante Vietnam y Turquía, respectivamente. Solicitud aprobada por unanimidad. Unanimidad. Ayer decía el diputado José Gregorio Correa que ellos tenían solamente el 7%. Y si se aprueban este tipo de cosas por unanimidad, ¿qué pasa con ese 7%? ¿Será que no se opone a ninguna de las propuestas que realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela dentro del Parlamento? Eso sería interesante preguntarlo en la próxima oportunidad. Señores, al volver, más información. Programa intenso el día de hoy, cargado de contenido. Nosotros seguimos revisando información. Y ahora nos vamos al tema económico. Mayor participación del sector privado en las tomas de decisiones sobre las zonas económicas especiales es la propuesta que presenta el presidente de Fedecámaras ante los temas económicos y productivos que ha llevado adelante el gobierno. Adán Celis, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, sostiene que ante las reuniones que han realizado con el Ejecutivo, las cuales deben desmitificarse, ya que son parte de la acción permanente del gremio, debe haber reglas claras, ya que es necesario que se conozca cuáles leyes se están aplicando y están vigentes para así atraer prospectos internacionales. Celis mencionó que han formado parte de las discusiones de las zonas económicas especiales y rescata que empresas privadas deben de tener mayor participación en la toma de decisiones con representantes que sean el rostro de este sector. Nos vamos a los Estados Unidos. De acuerdo con información extraoficial, la Casa Blanca se encuentra en la redacción de algunas propuestas para aliviar las sanciones que pesan sobre Venezuela desde el año 2015. Esto según voceros y especulación que se ve en redes sociales y en algunas filas del gobierno nacional. Según lo señalado por medios internacionales y nacionales, entre las propuestas se encuentra permitir a algunas empresas y gobiernos importar crudo venezolano. La propuesta sugeriría que esta medida se aplicaría si el gobierno venezolano toma medidas para recuperar la democracia en el país. Estamos citando, al tiempo que recomienda que debe dejar el campo abierto para realizar unas elecciones libres y justas. Sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial. ¿Usted qué opina
¿Sí pesan las sanciones sobre Venezuela o sobre los dirigentes políticos? ¿Usted qué opina? Si existe un bloqueo y la culpa de la realidad económica venezolana es del bloqueo y no de las decisiones a nivel económico del gobierno, ¿es un híbrido? Me gustaría que participaran en las redes sociales y me dijeran qué está ocurriendo con la economía venezolana y si todo es culpa de los Estados Unidos. Sobre eso, por cierto, voy a aprovechar la presencia de un invitado hoy en el programa para preguntarle si todo es culpa de los Estados Unidos a nivel económico. Si a usted, por ejemplo, el tema del salario, la responsabilidad se la achaca a los Estados Unidos o a decisiones económicas del gobierno. O, por ejemplo, si la realidad del agua, la luz, los servicios públicos, el estado de Hidrocapital, el estado de la hidroeléctrica, el estado de, por ejemplo, la vialidad en el país o el tema del metro, ¿es culpa de los Estados Unidos también? Eso podría preguntárselo hoy al invitado. Voy a aprovechar la oportunidad que tengo, porque es él el que tiene que responder. Él es parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. El sector privado, comunidades turísticas organizadas, representantes además y presentadores de servicios turísticos de los 3 niveles de gobierno se unieron para lograr la proyección de Venezuela y su desarrollo económico a nivel global. En el evento que celebró el 18º aniversario de Venetur, el ministro para el Turismo Alí Padrón anunció que incrementará la conectividad de vuelos con países como Cuba, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Además, resaltó que el sector turismo tiene el objetivo de propiciar importantes aportes económicos a distintas regiones del país con la llegada de nuevos visitantes extranjeros. Este propio año, nosotros vamos a estar ya conectando directamente desde Polonia por la mar, 2 vuelos semanales a la isla de Margarita. Desde allí ellos van a conectar, esos turistas van a estar conectando con el oriente venezolano, como los estados Monaga, Sucre y del Tamacuro. Ha dicho, el arma secreta de Venezuela es el turismo. El año pasado arribaron a Venezuela 656.000 personas. Este año desde el exterior. Este año hemos superado el 25% en los primeros 7 meses del año 2022. Por su parte, Félix Plasencia, secretario ejecutivo del ALBA y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva CIPVEN, instó al cuerpo diplomático a formar parte de los proyectos que tiene el país con el objetivo de captar inversión extranjera. Para invitar al cuerpo diplomático presente en Venezuela a que conjuguen una estrategia de promoción de inversión en Venezuela y que esa inversión sea también en el negocio del turismo. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, también destacó que Venezuela busca proyectarse como un país multidestino para superar el 1.000.000 de llegadas internacionales. En la cámara de Denis Molina, Oriana Cabello, Canal I. Seguridad, migración, turismo y comercio son algunos de los temas conversados por el presidente Gustavo Petro y su homólogo costarricense Rodrigo Chávez. Durante el encuentro, los mandatarios abordaron la situación migratoria que ha llevado a más de 307.000 ciudadanos a atravesar la selva del Darién. Hemos hablado de temas más complejos aún, la migración, un fenómeno nuevo y creciente, sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana. Asimismo, Petro resaltó la importancia de aplicar los mecanismos de derechos humanos entre ambos países. No es acabando el sistema interamericano de derechos humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz. Por su parte, el presidente de Costa Rica detalló sobre las planificaciones estratégicas binacionales acordadas en distintas áreas. ¿Qué conversamos? Cosas muy estratégicas como el cambio climático, cosas muy estratégicas como la paz en la región, cosas muy estratégicas como quitarle a gente mala enormes cantidades de recursos. Además, en tema de producción cafetera, Petro y Chávez concordaron volver a elevar las exportaciones con la finalidad de defender el mercado. Para Canal I, Angélica Parihuán. Servicio público, apelamos a la buena voluntad de los venezolanos, de nuestra audiencia, de los televidentes, con ayuda para la donación de sangre para Luis Eduardo Canelón. Los interesados en querer ayudar
pueden acudir al Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti o ponerse en contacto al 0412-558-5853, 0412-558-5853. Ayudarnos hace grande, nos hace elevarnos como país y eso es lo que queremos todos, ser más elevados como ciudadanos, como país. En la próxima parte analizamos profundamente el tema político con un analista que pareciera que le gustó la silla franca porque repite la silla franca. Joel Horta estará con nosotros en la silla franca para hablar sobre esta alianza que existe ahora entre Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué opinan ustedes? Participen a través de las redes sociales, no le dejen todo el trabajo al invitado. Yo también quiero que ustedes sean invitados de este programa. Hagan una silla franca desde el Twitter, desde el Instagram, desde las redes sociales. A mí me encantaría saber qué opina la audiencia sobre esta alianza. ¿Será en contra de María Corina Machado para sacarla del tablero político? ¿Será en contra de Acción Democrática para que no quede Carlos Prosperi de segundo con la maquinaria de Acción Democrática? ¿O será que están cuidando la presencia de Manuel Rosales ante la elección presidencial porque la primaria no va? Eso lo conversamos con Joel Horta, ya volvemos con más. En la silla franca, Joel Horta, analista político. La primera vez que estuvo en la silla franca tuvo buena receptividad, participaron en las redes sociales y a Joel Horta como analista político también le gustó estar acá sentado en esa silla que mide la franqueza del invitado. Muchos políticos pasan por allí, no todos analistas políticos, no es lo mismo un político que un analista político y ante la situación que vive Venezuela a nivel político, ante los movimientos que se han dado en torno a la primaria, ante los movimientos que se han dado en la fila del chavismo en torno a la elección presidencial, que eso también es un temazo, es bueno tener un analista el día de hoy. Me gustaría preguntarle, esa alianza Capriles-Rosales, que fue vaticinada por el hombre que da los anuncios previos. Así es. El señor Diosdado Cabello, él sabe cuándo el Consejo Nacional Electoral va a dar anuncios sin rectores, él sabe cuándo va a haber elecciones sin que se informe previamente sobre las elecciones. Él sabía que Rosales y Capriles se iban a unir previo a la elección primaria y a mí me gustaría saber qué opina Joel Horta sobre esa unión Capriles-Rosales y por qué se vaticinaba, por qué se sabía que iba a ocurrir. Lo primero que quiero hacer es agradecerte, por supuesto, la invitación. Gracias. A usted también por aceptarla. Y expresar a toda la familia socialdemócrata mi sentido pésame por el fallecimiento de quien fuera un extraordinario dirigente político como lo fue el doctor Canache Mata. Así, un hombre de profundas raíces socialdemócratas y bueno, los adecos han estado realmente de luto con eso. El país completo. El país completo. Honestamente fue un hombre que dio mucho para Venezuela. Un hombre que vivió 96 años dando su espíritu al país. Así que hay que hacerle un homenaje. Si alguien sabía de la socialdemocracia era ese señor. Es correcto. Que miró desde lejos todo lo que ocurría con Acción Democrática hoy y no sé qué se llevó a la tumba además. Muchos secretos seguramente. En su sentir. Así es. Pero fíjate que el tema del acuerdo entre Enrique Capriles y Manuel Rosales era prácticamente un acuerdo hecho hace algunos meses, porque Enrique Capriles está inhabilitado. Sí. Y no va a dejar de estarlo. Bueno, disculpe que lo interrumpa. Bueno, si eso sucediera... Pero por allí se dice que el maracucho no da puntada sin dedal. Y yo no creo que él lance la aventura de apoyar a un inhabilitado sin tener la posibilidad al menos de negociar la habilitación de ese que está apoyando o negociar la futura candidatura de él. De él mismo. Cuando lo apoya es porque le está diciendo
lo hago en este instante. Cuando tú no puedas inscribirte ante el CNE, me corresponderá a mí hacerlo. Y eso mismo tendrá que hacer la ingeniero María Corina Machado, y eso va a continuar haciéndose permanentemente, y Rosales, yo estoy convencido, será el candidato presidencial de la mayoría de los partidos políticos opositores. Probablemente María habrán Corina otros. gana la primaria, si se da la primaria. Si, por eso es el acuerdo. Si se produjesen las primarias con la unión de Rosales y Capriles, María Corina no las gana. Y no las gana... Pero las encuestas no dicen eso. Bueno, pero no las ganan porque la estructura que tiene Rosales en el Zulia y en importantes estados del país sobrepasan lo que María Corina tiene, que son votos silvestres. Y la primaria es una votación de estructura, de organización. De maquinaria. De maquinaria. Betancur lo decía, ¿por qué los adecos le ganaron a Wolfgang Larrazábal? Porque Wolfgang tenía el ánimo del país, pero no tenía la estructura. Y los votos silvestres no funcionan en política. ¿No cree usted que esto, más allá de ser contra María Corina, que está inhabilitada, es más bien en contra de quien pudiera quedar de tercero o de segundo? Porque hablando de estructura y hablando de maquinaria, Acción Democrática sigue teniendo estructura y maquinaria. No sé qué opina usted del asunto. Es así, pero tiene un candidato joven que es Carlos Prosperi, al que se le suma, y estamos hablando, acá estamos quizás especulando lo que va a ocurrir, porque por allí suena muchísimo que se le suma Fuerza Vecinal a Carlos Prosperi y se le suma Henry Falcón en el apoyo a la candidatura de Acción Democrática. Pero más allá de eso, fíjese la pregunta que tengo que hacerle. Una unión Rosales-Capriles, más allá de ser contra María Corina, que está inhabilitada, podría ser en contra del que podría quedar de segundo por maquinaria, que es Carlos Prosperi, por encima de Capriles, quién sabe si hablamos de maquinaria, y que tendría la posibilidad inmediata de ser candidato, porque María Corina está inhabilitada. Entonces, más allá de ser contra María Corina, ¿no considera usted que es contra Acción Democrática? Tú sabes que yo pienso que la democracia se construye en función de la alianza de las fuerzas. Sí, porque por ideología, UNT y Acción Democrática deberían estar trabajando juntos. Es lo mismo. Claro, deberían estar trabajando juntos. Y yo estoy convencido que eso va a suceder. La candidatura de Prosperi no prospera sobre la candidatura de Capriles, o de Manuel Rosales. O de Rosales. Bueno, eso, ya Rosales no es candidato a la primaria. Eso es evidente. Porque Rosales, ¿qué está haciendo? Resguardándose para poder ser el consenso. Claro. Y el consenso tiene que estar por encima de todo lo demás. Eso es lo inteligente. Eso es lo prudente. Pero eso es si no existe lo una primaria, ¿no? Y si existiera la primaria... Pero firmaron un pacto de sucesión por inhabilitación. Por favor, estamos en Venezuela. Y voy a decir algo que es además fundamental en política, porque no lo inventé yo, lo inventó Maquiavelo. Divide y vencerás. Y al gobierno, la única posibilidad que tiene de volver a acceder al poder es dividiendo a la oposición venezolana. De otra manera es imposible que puedan ganar las elecciones. Todos los estudios de opinión así lo indican. La lectura de Joel Horta es: ¿Rosales el candidato ante Maduro? Pienso que es así.
Rosales va a ser el candidato según Joel Horta. Con primaria, sin primaria, sea como sea Rosales. Pienso que... Y los demás de la unidad van a pegarse a Rosales como candidato. Bueno, harían, si no lo hacen, serían bastante imprudentes. ¿Por qué? Si él no se quiso medir en la primaria. Porque está jugando al consenso. Y porque ¿No será porque está jugando con Maduro, por ejemplo? Bueno, pudiera ser. ¿Por qué Diosdado lo sabe antes que todo el mundo? Porque es que ninguna transición se logra sin un acuerdo previo. Si el gobierno quisiera ceder el poder para que haya alternancia, eso tiene que ser concertado. Eso no puede ser de una manera distinta. Es decir, perder una elección acordando la perdida. Es así, pero ¿cómo pasó en Chile? ¿Cómo pasó en Sudáfrica? ¿Cómo ha pasado en los países donde la transición... Bueno, acaba de pasar ahorita en Zimbabue, para no irnos tantos años atrás. ¿Cómo se produjo ese proceso? Acordado, porque no hay manera, mi queridísimo amigo, que una transición se logre sin los acuerdos políticos previamente establecidos. Y el único que tiene la capacidad de sentarse con el chavismo de esa manera tan abierta es Manuel Rosales. No, son todos, pero tiene que haber una cabeza. Alguien tiene usted que dice, dirigir ese proceso. Él va a ser el candidato. Ahora le pregunto, ¿él es el indicado? El indicado es quien pueda asumir el gobierno del lado de la oposición. Y eso tiene que entenderlo el país. Bueno, nos quedó pendiente hablar un poco del gobierno para la próxima oportunidad, porque ellos también tienen allí su diatriba política. Ellos juegan y juegan duro. Esa visita de Diosdado a Cuba tan repentina y por un buen rato, podría estar hablándose de un cambio de candidato. Bueno, ¿no? pudiera ocurrir. Eso también está... ¿No ve muy fuerte, por ejemplo, a Delcy Rodríguez en discurso y en participación política? Sí, pero los hermanos Rodríguez tienen una función en el gobierno y son un ala del presidente Maduro, mientras que el diputado Cabello es la competencia. Es otra parte. Es la competencia. Pudiéramos decir que es la competencia. Bueno, dejamos ese tema para después. La Cava también puede entrar en el juego. Señores. La Cava sería el outsider del chavismo. Joel Horta, analista político, agradecido con usted por su participación en el programa. Francas noches para usted. Y bueno, a seguir analizando la política profundamente. En la próxima parte tenemos con nosotros a Freddy Gutiérrez. Él es jefe político del PSUV en el municipio de Chacao. Y además de eso, es uno de los dirigentes regionales del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con él vamos a analizar en profundidad qué pasa con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero qué pasa con el chavismo, por ejemplo, en un municipio como Chacao, donde nunca ha visto luz el chavismo. Ni la verá por lo pronto. Sí, pero yo creo, ya se lo voy a preguntar, yo creo que eres protector de Chacao. ¿Se acuerda la figura de los protectores? Sí, cómo no. Yo creo que Freddy Gutiérrez es uno de ellos. Vamos a ver qué nos dice. Ya volvemos con más de Francas Noches. Freddy Gutiérrez es jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Chacao. Además es líder regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda. Bienvenido a Francas Noches, bienvenido a la Silla Franca. Primera vez que está con nosotros en la Silla Franca. La dinámica es bien chévere, a la gente le gusta mucho venir para acá porque esa silla tiene un medidor de franqueza y además se hacen las preguntas que poca gente hace y se esperan las respuestas que todo el país espera. Freddy, ¿tú eres protector de Chacao? No, protector como tal no. Recuerda que esa figura fue eliminada por el presidente
Nicolás ¿Por Maduro. qué fue eliminada? Porque no funcionó. No, habría que preguntárselo al presidente. Yo pienso que ha funcionado en muchos estados. Para muestra un botón, hemos visto ¿Para estados... qué? Si hay gobernadores. Sí, pero hemos visto estados donde no habían como tal gobernadores, en este caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero los gobernadores que estaban ahí no hacían absolutamente nada. Creo que por eso ahora ganamos las gobernaciones en esos estados. Es decir, donde no ganaba el PSUV, se montaba alguien encima del gobernador y... No, por porque ejemplo, una cosa son los gobernadores con sus competencias constitucionales, los alcaldes con sus competencias, los diputados, los concejales, y otra cosa es una persona que esté pendiente. Pero si de no su es una gente. figura, por ejemplo, hecha a la medida de la política, porque en los estados donde el gobernador era el PSUV no había un protector. O en el municipio. ¿Será porque los partidos de oposición no tienen la fuerza necesaria como para tener un responsable, una persona política? Es como que yo te pregunto. O no se le bajan los recursos yo sé que yo no necesarios. debo hacerte las preguntas a ti. O no se le mandan los recursos Pero es que no es necesarios. un tema Pero de si lo recursos, sabe, no es lo un haga, tema de voluntad política, es un tema de ganas, es un tema de querer el Estado, el municipio, el país. Pepe, ¿cómo podemos nosotros decir ahorita que hay un líder de la oposición? No lo hay, no sabemos quién es. No hay una persona que tú digas, mira, nos apoyamos en para atender tal estado, tal municipio del país. No lo hay. Nosotros sí tenemos nuestros líderes, los líderes, dirigentes en nuestro país, que es el presidente Nicolás Maduro, en los estados y en los municipios. Esa es la franca verdad. Que nuestro partido, en mi caso, Jalín, que fui candidato... Pero la oposición no es gobierno. Sí, pero fíjate algo, en mi caso, que fui candidato a la alcaldía en un municipio como Chacao, que tiene hoy un alcalde de fuerza Que ya vecinal, vamos a hablar de eso. que tiene, bueno, Pero si los fuiste mayores protector, ingresos de sí. todos los municipios Sí, de todo el país, pero si- hay un partido político que ha atendido a la gente. Pero si fuiste protector de Chacao. No, yo no soy protector de Chacao, ni ¿Fuiste? fui protector, no soy. Ah. Por ahora el coordinador político del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué pasa? Que nosotros sí trabajamos. Nosotros no necesitamos... ¿En qué trabajan? Pero fíjate algo, nosotros no necesitamos tener ningún tipo de cargo administrativo, político, gerencial para poder trabajar. Simplemente la voluntad es querer al prójimo. Pero el PSUV sí tiene un cargo. Porque No tiene somos un- indolentes, Pero que tiene un Jalín. concejal, por ejemplo, en Chacao. Claro, en tu nosotros tenemos una municipio. concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela que está haciendo una extraordinaria gestión, donde tenemos incluso una ordenanza por la lactancia materna. Obviamente, concejales de la oposición del municipio de Chacao no están pendientes de una ordenanza de lactancia materna. Están pendientes, por ejemplo, de una ordenanza de convivencia y paz ciudadana que lo que busca es remolcarte el vehículo por $100. ¿Y qué Esa es hace- la franca, ¿verdad? ¿Y qué hace la concejal del PSUV allí? Te estoy por diciendo, ejemplo, en el abocada. caso de los remolques. Primero que tiene la Comisión de Bienestar e Innovación Social, abocado al tema de lo social. Sí, pero lamentablemente ella no podemos... como concejal tiene funciones. Pero es una sola concejal. La franca verdad, como de tu programa, es que la mayoría es de oposición. La mayoría de oposición es la que ha hecho la contratación, por ejemplo, a una empresa que es la empresa de recolección de aseo de residuos sólidos, que es la que tiene los costos más altos de todo el país. Esos fueron los concejales de la ¿Y qué está oposición. haciendo Freddy Gutiérrez en Chacao, por ejemplo, para contrarrestar esa situación? No de la hay que nada está más hablando? Freddy Gutiérrez, todo un equipo. ¿Ok? Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela es un equipo que tiene todo tipo de estructuras base, de estructura media, dirección política. Es todo un equipo liderizado, bueno, por nuestro presidente Nicolás Maduro. Están los jefes de calle, los jefes de VC, los jefes de comunidad, el equipo político municipales, regionales, nacionales, y todos vamos con una misma orientación. Es un partido movimiento. Cuando nos preguntan qué estamos haciendo nosotros en Chacao, ante un alcalde que es de oposición, donde, bueno, el marketing político, ¿verdad? O el marketing comunicacional ha llevado a que la gente piense que Chacao es el mejor municipio del país, cosa que es totalmente falsa. O sea, nosotros hoy en día no podemos hablar de una sola obra contundente en el municipio de Chacao. Cuando nosotros veamos, bueno, aquella, ¿te acuerdas de Irenelandia? Que tú podías ver realmente construcciones, obras, seguridad. Podías ver un municipio donde tú entrabas a un municipio y te colocabas el cinturón de seguridad. Hoy en día no vemos absolutamente nada. Vemos son pantallas gigantes, vemos son calles que las asfaltan 3 veces en un mismo ¿En qué mes. municipio, por ejemplo, liderado por el PSUV, pasa un Irenelandia? Hermano, yo me imagino que muchas personas que nos están viendo, por ejemplo, el municipio Sucre. Tú puedes creer, Jalín, que la redoma de Petare, cuando gobernó Carlos Ocariz, toda esa gente de derecha no pudieron ni siquiera levantar un solo compañero de economía formal, era insegura, había basura. Sucre con la gestión de Irene Sáez. Son dos cosas totalmente distintas. Primero que Chacao Pero es un estás hablando municipio, de que se pero es que admira Chacao es un la gestión municipio, de Jalín, Irene. de 13 kilómetros cuadrados, pequeñito. Sucre prácticamente es un estado dentro del estado Miranda, por la demografía, por la geografía, por la densidad poblacional. Son dos comparaciones totalmente distintas. Además, con los recursos que recauda la alcaldía de Chacao, estamos seguros que, mira, tendría que ser el municipio
es una tacita de oro de todo el país. Volvamos a Chacao. ¿Qué están haciendo en Chacao? Mira, nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, primero trabajando en articulación armónica y perfecta con el presidente Nicolás Maduro. Pero por con Chacao, el gobernador más allá de lo que Héctor estén haciendo Rodríguez. a nivel interno. Claro que sí, hermano, porque mira, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte con el tema de la salud. Un municipio donde tú hoy vas al sistema de salud que tiene el municipio de Chacao y bueno, y tienes que pagar por un rayos X y no consigues absolutamente nada en alta tecnología como por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética. Es muy corto el tema de salud en Chacao. Nosotros, bueno, estamos trayendo las políticas del presidente Nicolás Maduro y las estamos dirigiendo a Chacao. ¿A quiénes la estamos dirigiendo? Bueno, a más del 64% de la población chacaoense. Ahora, que es adulto mayor, que no son atendidos por una alcaldía. ¿Usted de verdad cree, Freddy Gutiérrez, que Chacao quiere las políticas de Nicolás Maduro en Chacao? Bueno, hermano, para muestras un botón. Chacao ya no quiere las guarimbas, Chacao ya no quiere la violencia política, Chacao ya no quiere un pueblo loco, Chacao ya no quiere una voluntad popular, Chacao quiere gerentes, quiere personas, quiere líderes sociales que trabajen. Ya hay un reconocimiento. Hoy, Jalín, te puedo decir, yo mañana puedo montar vida en Chacao. Hermano, yo mañana puedo montar un punto rojo en la Plaza Altamira de Chacao y vamos a tener el respeto de toda la población, a diferencia de los tiempos de Guarimba. ¿Y el respeto por qué? Porque respeto no es lo mismo que respaldo. Respeto y respaldo. Tal vez no ganemos las elecciones en el municipio Chacao. ¿Por qué? Pero si tú te pones a evaluar... ¿Por qué en un municipio, por ejemplo, donde se maneja tanta actividad financiera, tanta empresa, donde se maneja tantos recursos como lo estás planteando, donde la gente tiene quizá un nivel académico superior por las estadísticas, ¿por qué el PSUV no gana en esos espacios? Mira, yo te voy a responder con una respuesta muy franca. Preocúpate más bien, Jalín, en preguntar por qué la oposición ha disminuido tantos votos en el municipio. Porque yo no tengo un opositor al frente, yo te tengo a ti es que te tengo que hacer esas preguntas. Tiene un piso de oposición de 50.000 votos. Allá están por menos de 17.000 votos y van palo abajo. Pero van palo abajo. Tú eres incluso, mira, jefe del PSUV en el municipio de Chacao. Es a ti que te tengo que hacer esas preguntas. Ya te voy a responder esa respuesta, pero incluso dividido. Por ahí está el alcalde trabajando, andan los concejales, bueno, eso andan como maracas sin palo en el municipio, los concejales de oposición. Anda otro muchacho que fue candidato también por la oposición en el municipio. Se llama Luis Palo. Anda también haciendo un trabajo, anda otro muchacho por ahí, Gabriel Santana. Es un municipio totalmente distinto a ese momento. Ahora fíjate algo, Jalín, antes de darte la respuesta que me preguntaba, que me hiciste. La oposición viene de más de 50.000 votos a 17.000 votos y va palo abajo. El Partido Socialista Unido de Venezuela mantiene su misma cantidad de votos. El único momento donde sacamos un mayor margen de votos fue con el comandante Chávez. Pero en una elección donde participó menos gente que en las elecciones anteriores también. Pero tenemos la misma cantidad de votos, por eso te digo, Jalín, preocúpate más bien, porque cuando tú tengas a un líder de oposición de aquí de Chacao, le preguntes por qué la oposición ha bajado tantos votos en un municipio como Chacao. Es que es inaudito que la oposición ha perdido tanta credibilidad por el efecto Guaidó, por el efecto Guarimba, por el efecto de todos estos ladrones que se robaron Citgo, el oro, monómero. Han perdido tanta credibilidad que hoy, Jalín, no pueden ni siquiera llenar la plaza más pequeña del municipio de Chacao. Ni siquiera la plaza Juan Pablo II la pueden llenar. ¿La credibilidad del PSUV el día de hoy, por ejemplo? No las hemos ganado, sí, Jalín, no las hemos ganado. No hablo de Chacao, hablo a nivel nacional. A nivel nacional no las hemos ganado, Jalín. Primero porque tenemos un presidente que creo que es la primera vez en la historia política de nuestro país, un presidente que está asediado diariamente por las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo de las sanciones. Hay un partido que está llevando las políticas del presidente a través de la protección que él nos manda. Por ejemplo, el tema de los CLAP, por ejemplo, el tema del gas, el tema de los servicios públicos, que a pesar de que fueron muy saboteados en época... ¿A ti te alcanza el salario? Mira, ¿tú quieres que te diga una verdad, Jalín? Porque me imagino que tienes un sueldo del partido, Jalín, o de tu trabajo. Yo estaba viendo las preguntas que tú le haces a los invitados y son, bueno, creo que son casi siempre las mismas. En realidad creo que tienes que cambiar un poco la dinámica con los invitados. Realmente no es así. Pero fíjate algo, creo que he visto un solo tema programa. de los salarios, aquí yo de forma responsable, yo tengo que decir que el salario no alcanza. Es una realidad, pero también tengo que decirte que hay unas medidas coercitivas unilaterales que han mermado el tema económico, porque no pudieron con el comandante Chávez ni con Nicolás Maduro en elecciones. ¿En el año 2015, previo a las sanciones, el salario alcanzaba? Previo a las sanciones, a ti no se te acababa el papel higiénico, los pañales, los aceites, antes de todas las elecciones. Alcanzaba. Ya había un esquema, Jalín, ya había un esquema de
de profundizar el tema de la guerra económica, sino que en el 2015 Barack Obama, Jalín, decreta a Venezuela como una amenaza inusual y ¿Y por qué no me preguntas de la época de Cadivi? ¿Por qué no te preguntas de la época cuando el comandante Chávez le daba esa oportunidad al pueblo venezolano de salir? CICAT 1, CICAT 2, CICAT 100, CICAT 1000, ¿qué pasó con eso? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, primero, el tema de la cultura de nosotros los venezolanos. ¿Cuántas personas, Alín, tú no conoces a los que llamaron los raspacupos? Que en una política de inserción social, por ejemplo, en una política, pero déjame terminar la pregunta, porque si no, no te respondo como es. Adelante. En una política tan certera, tan hermosa que nos dio el comandante Chávez, de que nos dio la oportunidad de poder salir al exterior, eran hasta $10.000 por persona. ¿Te acuerdas? $5.000 viajeros, $3.000 en internet y $2.000 en efectivo. Bueno, muchos venezolanos se dieron la tarea de agarrar la tarjeta de 10, 15, 20 personas, salir al exterior con la tarjeta sin la persona y bueno, nos llevaron a un hoyo oscuro. ¿Ok? Nos llevaron, yo creo que también un parte cultural. Ahora, por parte de lo que pasó en ese momento no te puedo responder, porque yo no soy una autoridad como tal del gobierno nacional. ¿Cómo un dirigente político responsabiliza al pueblo de un fracaso económico, por ejemplo? No, yo no estoy responsabilizando al pueblo, estoy responsabilizando a algunos habilidosos que lo hicieron. Dígame usted que me está viendo en este momento a través de la cámara de Canal I, si usted no conoce un famoso tarjetero de aquella época. Bien, todos ahora, lo conocemos. Freddy, lamentablemente esas personas hicieron un grave daño al país. ¿Qué pasó con Pedeval? ¿Eso es culpa de los Estados Unidos? Mira, Pedeval, fíjate algo, Pedeval también fue un mecanismo de protección que dio nuestro comandante y nuestro presidente Nicolás Maduro, y ese mecanismo le llegó a mucha gente por mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Por muchos años. Eso fue culpa de los Estados Unidos, porque ahí se abrieron investigaciones. Habría que preguntarle al presidente de Pedeval. No soy el fiscal general de la República para responderte esa respuesta. Lo que sí te puedo responder ahorita, que el presidente Nicolás Maduro, con esos hechos de corrupción de PDVSA, ha sido totalmente implacable. En aquel momento de la Cuarta República solamente nos recordamos de aquel chino de Cadivi, pues en aquel momento, Recadi. Pero en este momento, ¿cuántas personas hoy no están privadas de libertad por temas de corrupción? Y nosotros tenemos que condenarnos abiertamente. Y ahora, Jalín, por ejemplo, abiertamente tenemos que condenar los hechos de corrupción que van desde el que le da el refresco al policía en un semáforo hasta uno de PDVSA que se roba el dinero. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico venezolano? ¿Qué pasa con Hidrocapital? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el CLAP, que era una medida... Atención, era una medida de emergencia que supuestamente se iba a eliminar en lo que se alcanzara la soberanía alimentaria? ¿Qué pasó con esa soberanía alimentaria y todo lo que se prometió en algún momento? ¿Eso también es culpa de los Estados Unidos? Se está trabajando muy fuerte, Jalín. Pero van 24 años, Freddy. Nosotros, bueno, en 24 años se han visto cosas totalmente distintas. Tú que eres periodista, eres investigador, un buen periodista, sabes muy bien cómo eran los indicadores antes de pobreza y cómo son los indicadores hoy con ese nivel. ¿Qué pasó? Llegó el comandante Chávez, sacó las leyes habilitantes y realizó la nacionalización. Sí, pero tenemos analfabetismo hoy en día, Jalín, eso fue obra del comandante Chávez. Tenemos lo que antes pasaba, el tema, por ejemplo, cuando los abuelitos le daban o no le daban la pensión, ¿qué pasaba con esa persona? Freddy, yo quisiera, las represiones, de verdad, las torturas. Jalín, te pongo un ejemplo rapidito. Tú me preguntabas por el Sistema Eléctrico Nacional. Tú tienes una tableta en este momento en el tablero. ¿Qué pasa si en este estudio nos cierran, verdad? Y no puedes tener el cargador de esa tableta. O vamos más profundo, la pantalla o cualquier procesador de esta tableta, porque bloquean todo este estudio. Tiene la tableta mala. Lo mismo pasa con el Sistema Eléctrico Nacional. Y sin embargo, nuestro Corpoelé, nuestro presidente Nicolás Maduro, con producción nacional, están sacando eso adelante. Háblame más bien, pregúntame más bien qué pasó con el sabotaje eléctrico que nos dejó varios días sin luz aquí en Caracas. Es que el tema es que yo no hago las preguntas a la medida de los invitados. Jalín, es un tema de conciliación nacional. Aquí es porque todos trabajemos de la mano y que saquemos un país adelante, que existe una competencia política sana, donde todos podamos competir en darle las mejores soluciones a nuestro pueblo y convertir el país en lo que todos queremos. Jalín, tú y yo queremos lo mismo. Queremos una Venezuela en paz, una Venezuela en progreso, una Venezuela desarrollada, donde nuestros hijos e hijas puedan ir tranquilos a su colegio, a su universidad, donde nuestro sueldo, nuestro salario nos alcance, donde nuestras profesiones se respeten. Lo mismo. Yo sé que queremos eso. Y el presidente Nicolás Maduro, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, trabaja incansablemente para lograr eso. Ojalá y los líderes de oposición se pongan esa tarea, esa misión en la mano y bueno, y llamen al desbloqueo, y a quitarle las sanciones, las carteras del país piensen en el beneficio del bolsillo del venezolano y no en el de ellos, que eso también es importante. Es muy ¿Y importante. esas carteras son liberadas?
por ese partido que tú representas. Y es por eso que las preguntas están hechas hacia ese lado, porque es que el gobierno es gobierno y la oposición es oposición. La oposición no administra, quien administra es el gobierno y es al gobierno a quien hay que hacer. Bueno, pero la oposición administró monómeros, sigo, ¿y qué hicieron? Se lo robaron todo, Jalín. Eso queda de parte de ustedes y las cifras que plantean otros no son las mismas y así estamos, así es la diatriba política. Bueno, pero a confesión de parte, relevo de prueba, el presidente Donald Trump dijo que estaba así tantico para apoderarse del petróleo de Venezuela. ¿O es mentira? Público y notorio. Bueno, se apoderaron otros, ¿no? Toda una influencia. Se apoderaron otros de bastante dinero, bueno, de petróleo. Yo sigo viendo las misiones y las grandes misiones en marcha. Hay que depurar la corrupción. Misión Robinson está en marcha, Misión Rivas. En Chacao tenemos la Misión Robinson y Rivas. Te ¿Y en invito el país cómo para está que eso? la ve. En el país cómo está Tendría eso? yo que ser presidente de la misión para responderte esa pregunta. Pero te puedo decir que en Chacao y en Miranda esas misiones van trabajando como debe ser. Estimado Freddy, se me acabó el tiempo, se acabó el programa el día de hoy. Disculpen ustedes, de verdad que me extendí mucho. El programa que sigue me van a degollar. Señores, se acabó el tiempo. Francas noches.